Con fundamento en el artículo 153, 154, 155, 156, 167, 168, 169 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía le solicita ser interpuesta la medida cautelar de prisión preventiva justificada, fundamentada en el arábigo 155, fracción decimocuarta, ya que se considera que es la medida idónea, pertinente y proporcional para aplicar al imputado. Dicha medida cautelar consiste en el encarcelamiento de la persona durante el proceso de la presente causa penal, ya que existe un riesgo latente en el cumplimiento de la teoría del riesgo, lo cual consiste en el peligro de sustracción del imputado, salvaguardar la seguridad de la víctima, testigos o ofendidos y evitar la obstaculización del proceso, lo cual encuentra sustento en la siguiente testitura. De acuerdo al artículo 168 que nos habla acerca del peligro de sustracción del imputado, esta Fiscalía considera que no se garantiza la fracción primera y la fracción segunda. En cuanto a la fracción primera, nos señala que el imputado debe tener un arraigo al lugar donde deba ser juzgado, lo cual se determina por el domicilio, residencia habitual, arraigo familiar y las facilidades que tenga para salir del país, lo que en el caso en concreto no se cumple, ya que si bien el imputado guarda un domicilio en calle Javier Solís con número 7715 en la colonia Infonavit Nacional en el estado de Chihuahua. Lo que también es cierto es que tiene únicamente 2 años viviendo en este domicilio, como si no hubiese vivido antes ya en el país, ya que no se conoce ningún domicilio. Ahora bien, en cuanto a la residencia habitual en relación al arraigo familiar, se conoce que la madre del imputado vive con un domicilio desconocido dentro del estado de Chihuahua. Aunado a ello, tiene familiares en el extranjero, comenzando por su padre, quien vive en El Paso, Texas, a quien visita una vez por mes, y cuenta con tíos y primos a los que visita frecuentemente, ya que tiene visa y pasaporte para salir fácilmente del país. En cuanto a la fracción segunda, que señala que se debe considerar la máxima penalidad que pudiera ser aplicada, el delito por el cual fue vinculado a proceso es de homicidio calificado, el cual alcanza una pena máxima hasta por 50 años. Aunado a ello, cuenta con antecedentes penales por los delitos contra la salud y portación de arma de fuego sin licencia, lo cual son delitos que se cometen de manera dolosa y de acuerdo a la tesis aislada con número de registro 2020-0999, que su rubro indica que si el imputado fue procesado o sentenciado por delitos dolosos, resulta insuficiente justificar o analizar los preceptos del artículo 167, párrafo primero, del Código Adjetivo a la materia y del artículo 19 constitucional para poder aplicar la medida de prisión preventiva justificada. Ahora bien, en cuanto al artículo 169, que nos habla acerca de evitar la obstaculización del proceso, en el caso en concreto de la carpeta de investigación se desprende que los testigos guardan un domicilio avecindado al del imputado, por lo cual, al tener un contacto directo con este, él puede hacer que influyan en su testimonio para que informen falsamente o se comporten de manera reticente durante el proceso penal. Ahora bien, en cuanto al artículo 170, que nos habla acerca del peligro para la víctima, testigos o ofendidos, en el caso en concreto del análisis de riesgos procesales, se deriva que el imputado es consumidor frecuente de sustancias como el alcohol, sustancias que de acuerdo al libro de salud familiar de la Clínica 5 de Mayo, escrito por Skid Code, nos menciona que el ingerir estas bebidas alcohólicas causa comportamientos agresivos, falta de juicio y causa una mayor probabilidad de cometer delitos agresivos, por lo cual, en relación al artículo anterior, al tener un domicilio avecindado al de los testigos, estos corren el riesgo de ser víctimas de un atentado físico por parte del imputado. Es por todo lo anterior, su señoría, que esta Fiscalía considera que es la medida idónea y proporcional de aplicar, ya que resulta proporcional porque va de acuerdo al delito por el cual fue vinculado al proceso y por la penalidad máxima que se pudiera llegar a imponer, ya que si bien su aplicación no resulta de manera coercitiva, sino de naturaleza provisional, ya que se toma en cuenta los riesgos procesales anteriormente descritos. Por último, resulta idónea, ya que las demás medidas cautelares resultan insuficientes de aplicar en este caso, ya que como se analizó anteriormente, se guardan más de uno de los riesgos procesales para que el imputado pueda llevar a cabo su proceso en libertad. Es por todo lo anterior, su señoría, que esta Fiscalía le reitera se lleve a cabo la aplicación de la medida de prisión preventiva justificada prevista en el arábigo 155, fracción decimocuarta. Es cuanto. Su señoría, con fundamento en el artículo 20 de la Carta Magna, en relación con el artículo 153 y 154 del Código Adjetivo de esta materia, esta defensa se opone a la medida cautelar invocada por la Fiscalía, ya que
ya que se considera que la medida cautelar impuesta es totalmente desproporcional, poco idónea y lesiva para José Maldonado, ya que no existe riesgo alguno que acredite el peligro para que José Maldonado incumpla con la teoría del riesgo. Es por ello que esta defensa solicita las medidas cautelares, las cuales se encuentran previstas en el artículo 155 en su fracción primera, quinta y octava del Código Ejecutivo de esta materia. Su señoría, por lo que se refiere a la fracción primera consistente en la firma periódica ante el juez, esta defensa considera que lo idóneo es que la firma sea cada 15 días. Ahora bien, con respecto a la fracción quinta, sobre la prohibición de salir sin autorización del país, localidad en la cual reside o ámbito territorial que fija el juez, para que José Maldonado cumpla con esta fracción, entregará sus documentos migratorios, que es pasaporte mexicano y su visa turística a Estados Unidos de América. En ese mismo orden de ideas, solicitamos como medida cautelar la prevista en la fracción octava, que consiste en la prohibición de acercarse a determinadas personas o testigos. Asimismo, José Maldonado no se acercará a las víctimas, ofendidos o testigos de la presente carpeta. Ahora bien, con las medidas cautelares anteriormente solicitadas, esta defensa considera que no existe peligro para el incumplimiento de la teoría del riesgo, la cual su finalidad es evitar la sustracción del imputado en el proceso, salvaguardar la seguridad de víctimas, ofendidos, testigos o la sociedad y la no obstaculización del proceso. En cuanto a evitar la sustracción del imputado, esta defensa garantiza la presencia de José Maldonado Rivas en el presente proceso con las medidas cautelares siguientes, que es la primera, que es la firma periódica ante el juez, y es la quinta, que es la prohibición de salir sin autorización del país, localidad en la cual reside o el ámbito territorial que fije el juez. Por otro lado, se cuenta con datos objetivos que confirman lo anterior, como lo son el arraigo domiciliario desde hace 2 años en la colonia de Infonavit Nacional, calle Javier Solís, número 7715 de la localidad de Chihuahua. Asimismo, cuenta con un arraigo familiar, ya que está casado con la señora Yolina Gallardo Carrillo desde hace 3 años y viven juntos desde hace 9 años, quienes procrearon 2 hijos de nombre Stephanie y Iván, los cuales son dependientes de él, así como también como su madre, que reside en la localidad de Chihuahua. Por otra parte, el padre de mi representado, que es dependiente económicamente de él por padecer una enfermedad crónica degenerativa, lo cual se acredita con sus entrevistas. En cuanto a la protección de testigos y a la comunidad, esta defensa hará cumplir en el presente proceso con la medida cautelar octava, que consiste en la prohibición de convivir, acercarse, comunicarse con determinadas personas como las víctimas, ofendidos, testigos, siempre que no afecte su derecho a defensa. Para acreditar lo antes dicho, se cuentan con datos objetivos como lo es el informe de evaluación de riesgo, donde menciona el comportamiento de José Maldonado al momento de su detención. José Maldonado Rivas no fue violento, al contrario, desde el momento de su detención colaboró con la fiscalía al dar su entrevista voluntariamente. También se cuenta con la entrevista de Patricio Rojas, quien nos habla cómo el señor José Maldonado ha contribuido al centro juvenil de su comunidad, sin percibir un sueldo alguno. Cabe mencionar que el señor José Maldonado Rivas tiene hijos que son menores de edad, los cuales son dependientes de él, y al imponer prisión preventiva se quedarían sin ese sustento económico y en total estado de vulnerabilidad. A consecuencia, se debe tomar en cuenta el principio de interés superior a la niñez, el cual nos dice que todas las decisiones y actuaciones del Estado deben ir orientadas al bienestar o pleno ejercicio del derecho del menor, lo anterior con fundamento en el artículo 4 de la Carta Magna y del Pacto de San José, capítulo 2, Derechos Civiles Políticos, del artículo 19. Ahora bien, como debemos tener en cuenta que es válido otorgar la prisión preventiva justificada, siempre y cuando sea proporcional, necesaria y excepcional, y que no debe ser determinada por el tipo de delito ni por la gravedad de la conducta, y no debe ser utilizada como pena anticipada. En cambio, esta defensa puede concluir que las medidas cautelares solicitadas cumplen con los principios de necesidad de cautela, como es el principio de excepcionalidad, proporcionalidad y provisionalidad. El principio de excepcionalidad nos dice que la prisión preventiva es la última ratio, y también se menciona otras figuras importantes como lo es la presunción de inocencia, y de imponer la medida cautelar de prisión preventiva sin datos objetivos constituyen un acto arbitrario, discriminatorio y violatorio de principios de presunción de inocencia. Con respecto al principio de proporcionalidad, nos habla sobre la medida cautelar a imponer debe ser estudiada de manera objetiva, imparcial y neutral, protegiendo la necesidad de cautela y la que resulte menos lesiva para el imputado. En cuanto a la provisionalidad, las medidas cautelares que esta defensa solicita es consciente que solo se impondrá por un tiempo indispensable únicamente para el cumplimiento de la finalidad de la teoría del riesgo. Esta defensa concluye con las solicitudes de las medidas cautelares anteriormente expuestas, las cuales son primera, quinta y octava del artículo 155 del Código Ejecutivo de esta materia, las cuales son las más idóneas, proporcionales y que cumplen con el objetivo de la necesidad de cautela. Es cuanto.
Su señoría, esta representación social considera que la imposición de las medidas cautelares planteadas por la defensa, consistentes en las fracciones primera, quinta y octava del artículo 155 del Código Adjetivo de la materia, no son las idóneas, pertinentes y proporcionales. Primeramente, respecto a las fracciones primera y quinta, esta representación social considera que la presentación periódica ante la autoridad competente de medidas cautelares de manera quincenal y el hecho de que el imputado José Maldonado Rivas entregue sus documentos migratorios, como son su pasaporte mexicano y su visa de turista en Estados Unidos de América, no garantizan plenamente que no tenga por objeto la sustracción de la justicia, el salir de la localidad donde vive o el ámbito territorial que fija el juez, pues se sabe que estos documentos no son necesarios para transitar por la Federación Mexicana. Por otro lado, tenemos de conocimiento que cada mes visita a su padre en la ciudad del Paso, Texas, debido a su enfermedad crónica degenerativa, y existe la posibilidad de que pueda intentar de cruzar la frontera de manera ilegal, pues si bien cuenta con familiares que residen en Estados Unidos, con los cuales sostiene un estrecho contacto. En cuanto a la fracción octava, consistente en la prohibición de convivir, acercarse y comunicarse con determinadas personas, esta representación social considera que la medida solicitada por parte de la defensa no asegura la seguridad de los ofendidos testigos, tomando en cuenta que el imputado es vecino de los mismos, es consumidor frecuente de alcohol y es adicto a la marihuana, lo cual lo induce a comportarse de una manera violenta y peligrosa. Es por ello, su señoría, que esta representación social considera idónea, proporcional y pertinente la prisión preventiva justificada para evitar toda clase de riesgo y amenaza y salvaguardar la seguridad de las víctimas, ofendidos, testigos, la sociedad y el no decaer en la obstaculización del proceso, toda vez que, de acuerdo con el informe de evaluación de riesgo cautelar que le fue remitido a esta representación social, se establece que existe un posible riesgo de sustracción por parte del imputado José Maldonado Rivas, el cual oscila entre medio y alto. Esto en base al peligro de sustracción del imputado que establece el artículo 168, fracción primera y segunda del código con anterioridad ya mencionado, pues se encontró que el imputado José Maldonado Rivas no cuenta con un arraigo establecido en la ciudad. Esto lo determina así el hecho de que no cuenta con un trabajo fijo ni formal y ha subsistido a partir de la compraventa de narcóticos. Tampoco tiene una actividad fija como lo sería estudiar y se desconoce sus domicilios anteriores al que cuenta hoy en día. En cuanto a la fracción segunda, el máximo de la pena que pudiera llegar a imponerse, el delito por el cual se le vinculó a proceso cuenta con una penalidad máxima de hasta 50 años, motivo suficiente para evadir a la justicia, pues pasaría el resto de su vida en prisión. Por tanto, se considera que existe peligro para el cabal cumplimiento de la teoría del riesgo, el cual es evitar la sustracción del imputado en el proceso. Por lo anteriormente expuesto, su señoría, esta representación social considera que la medida cautelar idónea, pertinente y proporcional aplicable es la prisión preventiva justificada. Es cuanto. Su señoría, esta defensa reitera que la medida solicitada por la Fiscalía de Prisión Preventiva Justificada es altamente lesiva, poco idónea y desproporcional. En cambio, las medidas que solicita esta defensa se consideran que son las idóneas, proporcionales y pertinentes, toda vez que, como ha hecho mención este órgano de defensa, en razón que no hay peligro para el incumplimiento de la teoría del riesgo. Ahora bien, atendiendo a lo manifestado por la representación social, la cual manifiesta que no es suficiente la entrega de documentos como lo es la visa del pasaporte de José Maldonado Rivas para evitar la sustracción de la justicia. Su señoría, para poder salir del país es necesario presentar los documentos anteriormente expuestos. Y el decir que mi representado puede buscar la manera ilegal de cruzar por la frontera es algo totalmente subjetivo por parte de la Fiscalía, solo con la intención de justificar sus argumentos. De igual manera, menciona la Fiscalía que podría sustraerse de la justicia por el hecho que no necesita documentos para moverse dentro del país. Su señoría, en primer momento, mi representado es libre de transitar en el país libremente, como lo indica el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lógicamente, este derecho queda restringido con la firma periódica de cada 15 días. Dicha medida cautelar es la idónea para estar bajo vigilancia de este tribunal. En cuanto a lo manifestado por la Fiscalía sobre la fracción octava, esta defensa considera idónea y pertinente adoptarla por una adecuada investigación y no obstaculización del proceso, ya que el señor José Maldonado Rivas no es un peligro para testigos ni para la comunidad, ya que ha demostrado ser una persona que quiere superarse, dejar atrás su pasado con las adicciones, y el cual actualmente pertenece al comité vecinal donde colabora con el centro juvenil. Ahora bien, en relación a lo mencionado por la representación social sobre el arraigo de mi representado José Maldonado Rivas, como ya se comentó anteriormente, cuenta con un domicilio establecido desde hace más de 2 años, el ubicado en Javier Solís 7715, Colonia Infonavit Nacional, Chihuahua, con quien comparte vivienda con su esposa Georgina Guajardo Carrillo y sus hijos Estefan e Iván, los cuales son dependientes económicos de José Maldonado Rivas. Es por ello que ya se comentó con anterioridad, se debe salvaguardar el principio de interés superior a la niñez, el cual nos dice que en todas las decisiones y actuaciones del Estado deberán ir orientadas al bienestar pleno y ejercicio del derecho del menor. Esto con fundamento en el artículo 4 de la Constitución y el Pacto de San José, capítulo 2, Derechos Civiles Políticos,
Y el artículo 19. Por último, su señoría, el principio de excepcionalidad nos dice que la prisión preventiva justificada es la última ratio y debe ser otorgada siempre y cuando sea proporcional, necesaria y excepcional. No debe estar determinada por el tipo de delito como lo quiera hacer la Fiscalía. Por todo lo expuesto con anterioridad, esta defensa solicita se pongan las medidas cautelares mencionadas, las cuales son las más idóneas, pertinentes y proporcionales para el señor José Maldonado Rivas.